Bueno, buenas noches a todos. Vamos a compartir esta segunda charla del ciclo que estamos ofreciendo, Desmontando mitos, la verdad que nos hace libres. Vamos a comenzar como hicimos hace 2 semanas, ofreciéndole este encuentro a Jesús por la mediación de nuestra Madre del Cielo. Después vamos a presentar a las personas que nos están acompañando aquí, que nos van a ofrecer la charla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no me presenté, pero ya quienes han visto la transmisión pasada, soy Guillermo de Rico, sacerdote en esta comunidad de Espíritu Santo, desde donde estamos ofreciendo esta transmisión en directo. Nos van a acompañar y a ofrecer esta ponencia Gerardo Rossi, profesor de Historia, miembro del Instituto Estrada, que es el instituto que nos va a ofrecer todas estas charlas que vamos a ir compartiendo, padre y abuelo también. Después, si querés decir algo más para presentarte, te lo dejo a vos. Y Ariel Kiel, también esposo, papá, profesor de filosofía, también miembro del Instituto Estrada y militante de la Acción Católica, la Acción Católica Argentina. Bueno, insisto también, si querés ampliar tu presentación después, siéntanse libres ustedes. Bueno, vamos a compartir esta charla. Yo quiero introducir con una pequeña anécdota que me ocurrió una vez. Yo estaba como seminarista estudiando la filosofía, la estaba haciendo en el profesorado del Colegio San José. Tenía compañeros laicos que estaban estudiando lo mismo, y uno de ellos empezó a estudiar, creo que la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Me contó al poquito tiempo que había empezado que en una introducción a una de las cátedras, creo que era Historia del Pensamiento, esto pasó hace mucho, así que no me acuerdo bien los detalles, ¿no? Pero en esta cátedra, algo así como Historia del Pensamiento, el profesor fue haciendo un raconto de la historia y les dijo, bueno, acá la Edad Media, cuando llegó la Edad Media, la vamos a pasar porque es la etapa oscura de la filosofía, no hay gran pensamiento, y así les robó 1000 años de historia a sus alumnos. Ese docente, ese profesor, o era un ignorante, cosa que no creo, porque por algo estaba al frente de la cátedra, o era alguien marcado por una ideología, por un sesgo ideológico, y le robó 1000 años de historia a sus alumnos. No se puede decir que en la Edad Media no hubo pensamiento. Pensemos nomás en Santo Tomás de Aquino. Bueno, un poco lo que nos van a contar ellos. Lo grave de esto es que esta idea es uno de los mitos, uno de los tantos mitos que queremos desmontar. Porque en el inconsciente colectivo está esto, de la Edad Media como una etapa oscura, anulada por la fe como opuesta a la razón. Y lo grave es que muchos cristianos y muchos católicos han creído esto. A veces cuando nos hablan los cristianos se nos dicen medievalistas, con un tono peyorativo, como diciendo, ustedes no piensan, ustedes no razonan, ustedes creen, son fanáticos y nada más. Bueno, la idea un poco hoy es, con lo que nos vayan a ofrecer estos 2 hermanos, es desmontar que es uno de los tantos mitos que vamos a tratar de desmontar a lo largo de estas presentaciones. Bueno, sin más, los dejo a ellos. Muchas gracias por haber venido, por acompañarnos, por su tiempo y por su ciencia que nos van a ofrecer. Bueno, muchas gracias. Humilde ciencia. Humilde ciencia, y bueno, agradecer también al Padre Guillermo y a toda la comunidad de Espíritu Santo que nos dan este lugar también para crecer, formarnos juntos. También doy la bienvenida a los oyentes presenciales que están aquí, y por supuesto a los oyentes virtuales que en pocos minutos tal vez ya estarán incorporándose. Sin duda que el tema de el descubrimiento de América, la conquista, la evangelización incluida, genera mucho ruido en la cultura de hoy, ruido negativo sin duda, porque como bien decía el padre Guillermo, hay una gran ideología montada
y la ideología lo que no permite es razonar, no permite ver con objetividad. La filosofía trata de ver las cosas a distancia, no dejándose apasionar por el objeto de estudio, en este caso los 500 años, 530 y pico años de la evangelización de América. En cambio la ideología tapona el conocimiento, porque lo que se impone de alguna manera es la pasión, y todas las ideas tienen que rondar, gravitar, pivotear sobre la pasión desordenada, o la idea que es funcional a mi forma de pensar. Por eso la Iglesia tiene que, como Iglesia tenemos que encontrar la verdad histórica, y por lo tanto hay que dejar las leyendas negras y las leyendas rosas. Esto de creer que se puede dividir la humanidad en buenos y malos, una raza buena y una raza mala, la raza mala que viene de España, la raza buena, los pueblos originarios, es algo que no resiste el mínimo registro histórico. Hay buenos y malos en todas las razas. Hubo buenos y malos españoles y buenos y malos aborígenes. Entonces no podemos dividir maniqueamente la historia, ¿no?, de una manera tan tajante, ¿no? Porque eso es ideológico, sin duda, no es histórico, no es científico, es ideológico, ¿no? Lástima que la ciencia está como, y la filosofía como madre de toda la ciencia, está como oculta, está como taponada, ¿no?, con respecto a esta ideología que parece que hoy se enseña en las facultades, en las escuelas, en los libros de textos, ¿no?, del secundario. Soy testigo de ver permanentemente esa permanente dejadez, también lo decía el padre Guillermo, ¿no? Así que bueno, vamos entonces a hablar un poquito de Europa primero. Se lo voy a dar al profesor Gerardo, que conoce más de historia que yo. Y luego vamos a cruzar el charco, como decían los abuelos, vamos a cruzar el Atlántico y vamos a encontrar una América precolombina que habrá tenido sus valores sin duda, pero también ha tenido sus defectos. Por algo España decide venir, ¿no?, con estas dos armas fundamentales, que es la evangelización y la cultura, la cruz y la espada. Por lo tanto, tratemos de dejar ideologías de lado y acercarnos a la verdad histórica, dentro de lo aproximado, de lo posible que podemos hacer, ¿no? Ir a los documentos de la época también, citar fuentes, pero la idea es justamente tratar de desentrañar un poquito esta historia, ¿no?, desapasionarnos, un poquito desideologizarnos, si es posible, para encontrar un poquito la verdad histórica de lo que aconteció. Así que sin más preámbulo de mi parte, ya se le paso la palabra al profesor Gerardo. Bueno, gracias Ariel, gracias a los presentes también, en sentido presencial y en sentido virtual también. Gracias a la presentación, Guillermo, soy padre, abuelo y soy docente también. Ya hace más de 40 años que estoy en las escuelas y bueno, no soy un investigador, no soy un conferencista, vengo a plantear un poco, a conocer lo que conozco y lo que también vuelco en la escuela habitualmente con mis alumnos de 13, 14 años, ¿no?, del ciclo básico de secundario, en los barrios Santa Lucía, en el barrio Cuón, aborigen argentino, o en el barrio Triángulo, ¿no? Entonces, bueno, un poco vengo a volcar eso en ayuda de esto y colaboración con el Instituto Estrado, que es lo que hacemos habitualmente, esto, ¿no?, difundir los valores de la escuela y de la educación. Bueno, como bien dijo Ariel, la Edad Media fundamentalmente le dio a la universidad. La universidad es una creación de la Edad Media y de la cristiandad. Nosotros no vamos a enfocarnos en universidades de fuera del continente. Fundamentalmente queríamos apuntar esta cuestión de la universidad, de escuela y misión en América, ¿no? Lo que es evangelizar educando, educar evangelizando. Y la universidad es una creación de la Edad Media. Y esa expresión de ese pensamiento que habíamos comenzado, con el tomismo, con los padres de la Iglesia, en un primer momento. Ahora bien, surgió en la Edad Media, no había antes casas de altos estudios. Sí, si hacemos un raconto histórico un poco para citarlo nomás, en Oriente, en Egipto, en lugares como Memphis, Tebas, Alejandría, había casas de estudios superiores.
También lo tenía el Islam, en Bagdad también tenía casas de escuela madrazas, y en la mezquita del Azhar también tenía institutos de estudios superiores. Y en el occidente teníamos el círculo pitagórico, la academia platónica y el liceo aristotélico. Esos eran los antecedentes de la edad antigua para lo que era la universidad o casas de altos estudios. Por supuesto que la casa de altos estudios, como yo les dije, iba a aparecer en la Edad Media. Ahora, en los primeros tiempos de esa Edad Media, lo teníamos San Benito también, y Boecio. San Benito, con sus bibliotecas, abadías y reglas, el padre de Europa, San Benito, en plena Edad Media. Y Boecio, desde el punto de vista con el aporte con las artes liberales. Después venía el Renacimiento carolingio, con la escuela de Chartres, en la época en que aparecía Carlomagno, que también establece la academia y la escuela palatina. Y ahí teníamos la figura de Alcuino, como un pensador importante en la Edad Media. Y después pasamos al siglo XII y XIII, en el cual resurgen las ciudades. Hasta ese momento la vida era en el campo, en plena sociedad feudal. Aparecen las ciudades y aparece también la cultura. Y ahí aparece San Luis, rey de Francia. Y también San Fernando de Castilla, un poco apalancando todo lo que iba a ser todo el tema cultural y educativo. Más acá, como yo les había dicho, la primera universidad como tal que se crea fue la de París, en 1208, comienzo del siglo XIII, con las escuelas de teología, derecho, medicina y artes visuales. Posteriormente tenemos la Universidad de Bolonia, que se destaca con la escuela de derecho. Luego la Universidad de Oxford, con las ciencias de la naturaleza. La Universidad de Cracovia, Padua, Montpellier, van dándonos cuenta de cómo la Edad Media fue produciendo esas casas de alto estudio en el cual se propagaba la cultura. Hay que tener en cuenta que todavía no estaba la imprenta, no había libros, eran solamente traducciones que hacían desde los conventos, los padres, de las órdenes religiosas de esos momentos. Y bueno, posteriormente tenemos en España, y la universidad es apoyada por Alfonso el Sabio también, rey Alfonso, que legisla sobre la universidad. Y tenemos que hacer referencia fundamentalmente a las universidades de Valladolid y Salamanca, en la cual siglos después varios de nuestros próceres han estudiado. Así que ese es el raconto más o menos del itinerario que tenemos como universidad allí en el punto de la Edad Media. Ahora bien, venimos a América en cuanto a la universidad. La primera universidad que se crea en América es 1538, más o menos a 40 años, 45 años de la llegada de Colón a América se crea la primera universidad, en Santo Tomás de Aquino. ¿Y en qué lugar? En la isla Santo Domingo, que es el lugar donde habían llegado los españoles primeramente. Ahí tenemos la primera universidad de 1538. Fíjense que España cómo transmite su cultura, que desde 1538 a 1812 se crearon más de 30 universidades en América. Tenemos que ver que la tarea de España en América fue eminentemente misionera. ¿Y dónde está la base legal de ese objetivo que tenía España? Fundamentalmente las bulas alejandrinas, la bula de Alejandro VI, que apenas llegado en 1493 se dan las primeras bulas. Primero por un orden de límites con Portugal. Hay que tener en cuenta que las primeras potencias que se lanzan a descubrir a otros continentes son Portugal y España, antes que las demás. Y esas bulas alejandrinas lo primero que hacen también es fijar los límites para evitar los conflictos entre los dos reinos, el de Portugal y el de España. A todo esto tenemos que España había logrado su unidad. España basa su unidad en 1492 con el triunfo de Granada sobre los musulmanes, y ahí tenemos tres tipos de unidades. Unidad territorial, porque España eran 5 reinos, dividido en 5 reinos, logra su unidad territorial. La unidad política también, por los reyes católicos, que eran los reyes de los reinos más importantes. Y por último, la unidad religiosa. Esta unidad religiosa que España después la va a trasladar a lo que es América. Y basado fundamentalmente en la legalidad con estas bulas del Papa Alejandro VI. El Papa Alejandro VI, ante la petición
ante la petición que hace España. Fíjense que España le pide a Alejandro VI esa bula de autorización, porque ¿cuáles eran sus objetivos? Atraer los pueblos de Indias, atraer los pueblos de India. Hay que tener en cuenta que para los españoles y para Colón habían llegado a India, de ahí viene el nombre de India, ¿no? Era atraer entonces los pueblos de Indias, convertirlos a nuestra Santa Fe Católica. Este es el pedido que hace España. Le dice al Papa qué es lo que quiere hacer con las nuevas tierras descubiertas. Enviar prelados y religiosos, clérigos y otras personas doctas, y combatir a los enemigos de la fe. Ese es el objetivo en el cual España pide a Alejandro VI la bula intercetera y la bula Simiae Devotionis, en el cual el Papa encomienda esa tarea a los reyes católicos. Alejandro VI concede la exclusividad en la tarea de cristianizar a los habitantes de estas tierras. Y luego los papas que siguen, Adriano VI y León X, con sus bulas también, son las bulas confirmatorias de esto que le iba a conceder el Papa también a España. Y decían, estos papas decían, los candidatos deben tener suficiencia en la vida y en la doctrina. Debían ser importantes en esas actividades. Entonces, los objetivos que iban a tener los españoles, eso tenían un anuncio de la verdad católica, atraerlo a nuestro señorío y la obra catequística principalmente. Era un poco el reflejo de lo que había hecho la Iglesia en la Edad Media. Es la edad de oro de la Iglesia, la Edad Media, más allá del pensamiento. Porque viene a suplantar un orden político que había desaparecido, que era el orden romano. ¿Y qué hace la Iglesia en ese punto, en Europa, en ese punto? Es educar a esos pueblos bárbaros que habían invadido después del siglo V, con la caída de Roma. Entonces, todo esto producto de lo que España estaba imbuida en ese momento, en esa época de oro de la Iglesia. Y también empiezan a aparecer las primeras órdenes religiosas, que son las que van a tener las primeras funciones educadoras también en estas tierras, y fundamentalmente en el Río de la Plata. Yo lo había hecho en 1538, se crea la primera universidad en Santo Domingo, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, y la primera universidad que se crea en el Río de la Plata, en aquel momento que se llamaba Río de la Plata, que más adelante van a ser las Provincias Unidas, aparece en 1614, la Universidad de Córdoba, y fundamentalmente con la acción de los jesuitas. Hay que tener en cuenta que en ese primer tiempo de las poblaciones, de la fundación de ciudades, no estaban establecidos los obispados. Recién los obispados comienzan a establecerse en 1617 con la organización del Río de la Plata en las gobernaciones. Ahí aparecen los obispados de Tucumán, de Buenos Aires y de la parte del Guairao de Paraguay, que son las gobernaciones que van a depender del Virreinato del Río del Perú, del Virreinato de Perú, perdón. Son las gobernaciones. Entonces, ahí comienzan a darse también la organización de obispos. Hasta ese momento aparecen las órdenes religiosas, fundamentalmente los jesuitas en Córdoba, y también con una gran función educadora con las misiones jesuíticas y reducciones que hicieron en el nordeste argentino, y los mercedarios y los franciscanos que fundamentalmente se destacaron en la zona del noroeste, en la zona de Tucumán. Hay que tener presente la figura de San Francisco Solano, por ejemplo, ¿no?, en esta tarea. Así que bueno, todo eso es lo que nos va a brindar desde ese punto de vista España. Yo les decía, más de 30 universidades, después iban a venir la Universidad de San Marcos en Perú y la Universidad de Nueva España en México, que era la organización en ese momento, ¿no? Y también van a aparecer la Universidad de Cusco, de Yucatán, de Nueva Granada, la de Charca y Chuquisaca, que también fueron a estudiar Derecho varios de nuestros patriotas, estudiaron en el Alto Perú, lo que es Bolivia actualmente, ¿no? Y la Universidad de Guatemala. Son una de las universidades que se van dando en ese momento, ¿no? Entonces, toda esta función que tiene la educación para España, y lo que va a tener la Iglesia y la orden religiosa, significa principalmente esto, todo el desarrollo que va a tener esta universidad. A la par de la evangelización, los españoles privilegiaron la creación de una institución educativa por sobre el resto, la universidad. Desde el siglo XVI, el impulso y la dedicación depositados en la fundación de la universidad fue un aspecto distintivo de la cultura hispánica. Así que hay que plantearse esa cuestión, ¿no? La importancia que tenía para España la educación, la cristianización
y la catequesis en nuestro territorio. Esta importancia que tiene la Iglesia la vamos a ver hasta el siglo XIX, en el cual la Iglesia y las órdenes religiosas cumplen funciones que hasta ese momento no podía cumplir el Estado. Primero el Estado colonial en un momento y luego el Estado nacional. A su vez, hay dos corrientes educativas importantes que se va a dar en el Río de la Plata. Una la que venía del norte, la que venía del Perú, y que es la que estaba en la época de los Austrias, fundamentalmente dado por los religiosos, que venían del Perú, como les decía, las primeras fundaciones, desde Santiago del Estero, Perú, Santiago del Estero, Tucumán, y otra corriente que venía por el Río de la Plata, que esa ya va a estar imbuida por lo que va a ser las reformas borbónicas por los franceses ante el cambio de dinastía en España en el siglo XVIII, fundamentalmente. Esas eran las dos corrientes educadoras que vamos a tener en ese momento, principalmente. Muchos, como decía, de los compatriotas se graduaron, ocuparon cargos destacados en el gobierno eclesiástico y civil. La Universidad de Córdoba, 1613, con los jesuitas, como le había dicho. En nuestro territorio, tanto los colegios como la universidad, cuando se dictaminó la expulsión de la orden de los jesuitas, pasan a depender de la orden de los franciscanos. Ahí ven la relación cuando los jesuitas son expulsados de nuestro territorio, en 1767, los franciscanos toman esa tarea. Y también vamos a ver cómo la educación se da dentro de las misiones jesuíticas, la función que tenía dentro de las misiones jesuíticas de cristianizar y también de formar a los niños dentro de ese momento, ¿no? Entonces vamos a ver toda esa cuestión. Yo para pasarle a Ariel, quería hacer referencia en que el nombre de la charla, como le decía, de la universidad, escuela y misión, evangelizar y educar. Son dos términos muy importantes. Son dos términos muy importantes, porque evangelizar es acercar la fe y educar es el modo de realizarlo. ¿Y cómo? A través de una escuela popular y cristiana, que son las primeras escuelas nacieron en los conventos, aparecieron en los conventos, manejadas, enseñadas también por los primeros religiosos. Y después van a aparecer las escuelas particulares que eran los que creaban los cabildos en ese momento. Esa es otra cosa importante, el cabildo como institución representativa de cada uno de los pueblos de nuestras colonias. Entonces, evangelizar, entendiendo que al decir educar decimos evangelizar, y que al evangelizar se hace educando. Educar evangelizando y evangelizar educando. Esa es la tarea que tenemos, por lo menos es lo que he aprendido y trato de hacer. Por más que trabajo en escuelas de gestión pública o gestión oficial, voy tratando también de dando mis valores, nuestra realidad y demás. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Bien, una vez haciendo un poquito repaso, un poquito de historia, a lo mejor nos acordábamos cuando fuimos a la escuela de algunas cositas, algunos nombres por lo menos. La idea de conectar un poquito, aunque sea, ¿no?, la historia europea, porque bueno, somos hijos de Europa. Esto que suena feo, suena culturalmente incorrecto, políticamente incorrecto, tenemos un lenguaje y una religión que nos viene de España, ¿no? Y bueno, en definitiva es nuestra madre patria, ¿no? Y bueno, están todos los intentos de independizarnos, algunos legítimos, de España, pero también la historia ha quedado un poco cautiva de ciertos intereses, ¿no? Es decir, cambiamos la cadena y nos atamos con otras cadenas peores, como Inglaterra, como Francia, ¿no? Peores que España todavía, ¿no? Porque acá se parte de un principio claro, teológico. España viene a evangelizar, no solamente a conquistar tierras, estamos ubicados a 530 años, no podemos juzgar la historia con criterios posmodernos o de posverdad como vivimos. Estamos analizando una historia que pasó hace 530 años. Digo, España vino a evangelizar, porque Alejandro VI, el papa de esa época, a través de esta bula que antes Gerardo pronunció, trajo a colación, iba la obligación implícita de evangelizar. Porque, ¿qué pasa? Ellos eran también vasallos del reino, tan vasallos como los que vivían en Madrid. Por eso había que evangelizarlos,
porque tenían que ser hijos de Dios. Y si son hijos de Dios ya no hay más esclavos ni hombres libres, todos somos en Cristo. Por eso permanentemente están las órdenes religiosas vigilando los excesos. Ahí surge un Bartolomé de las Casas, a veces un poquito excedido, exasperando un poco algunas cosas, pero también enseguida la defensa del nativo. Enseguida les habla a los reyes católicos, le manda a decir, bueno, acá hay esto, y hay expropiaciones, y hay robo, y hay maltrato. Enseguida las órdenes religiosas están permanentemente, porque eran hijos de Dios. Porque la teología es católica, distinta a la teología del norte, protestante, inglesa, donde el piel roja era un animal más, y no había que mezclarse con nadie, ni había que evangelizar a nadie. Acá nos metimos, acá la cultura mixta, es decir, esto nos viene de la cultura greco-romana, de hacer pueblos, de los europeos con los pueblos conquistados, ¿no? Entonces, partimos de otra teología, ¿no? Una teología anglicana, una teología calvinista, a una teología católica. El indio es hijo de Dios y por lo tanto es igual en derechos y en deberes que cualquier vasallo, ¿no? Entonces esto es muy importante. Entonces hay que dejar las leyendas negras, esto de que hay buenos y malos, ya sabemos dónde está el mal y dónde está el bien en la leyenda negra, ni tampoco leyendas rosas. Yo quiero de alguna manera leer a Juan Pablo II, un texto muy cortito, hace 530 años en Santo Domingo, ¿no? Decía él en un discurso lindo, ¿viste? Juan Pablo te enardecía, Juan Pablo te miraba con esa cara que te convencía, ¿no? Y le quiero leer, me parece que es mucho mejor leerlo que yo decirle o traducir a Juan Pablo, que lo estoy empobreciendo. Decía en parte de su fragmento, ¿no? Hace 30 años, ¿no? 30 y pico de años, ¿no? En 1992, a los 500 años de la conquista y evangelización. Decía Juan Pablo, una cierta leyenda negra que marcó durante un tiempo no pocos estudios historiográficos, concentró prevalentemente la atención sobre aspectos de violencia y explotación que se dieron en la sociedad civil durante la fase sucesiva al descubrimiento. Prejuicios políticos, ideológicos y aún religiosos han querido presentar también solo negativamente la historia de la Iglesia en este continente. La Iglesia, en lo que a ella se refiere, dice Juan Pablo, quiere acercarse a celebrar este centenario, 500 años, con la humildad de la verdad, sin triunfalismo ni falsos pudores. Esto de andar pidiendo perdón siempre, ¿no? Solamente mirando a la verdad, para dar gracias a Dios por los aciertos y sacar del error motivos para proyectarse renovándose hacia el futuro. Juan Pablo II es bien clarito. Acá ha habido luces y sombras, pero cuidado, hay que ver quién te cuenta la historia. No puede ser que todo haya sido malo, como si, digamos, la maldad fuera de una raza específicamente. Sin duda, ¿qué pasaba acá en la América precolombina? Había cosas importantísimas que tenían los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles. Pensemos en las famosas pirámides de Chichén Itzá, por ejemplo, en la zona de México, de Yucatán, construcciones formidables que tenían conocimientos realmente importantísimos. Antes de la llegada de los españoles, ya los mayas estaban prácticamente diezmados cuando llegan los españoles, ¿no? Pensemos que los conocimientos que tenían de la agricultura, ¿no es cierto?, de la astronomía, incluso también de la matemática, ¿no? Había pueblos más avanzados que otros, civilizaciones más avanzadas que otras, y así podemos mencionar un montón de cosas positivas, qué sé yo. Seguramente habrá pueblos que, más allá de su politeísmo natural, de los pueblos originarios, porque el mito nació con toda la cultura, Grecia también nació con un mito, que es el origen de la filosofía, también había seguramente razas o grupos étnicos que miraban hacia un cierto monoteísmo, hacia un cierto Dios trascendente que podría ser persona, podríamos decir esa fe natural, ¿no? Sin revelación todavía porque no conocían el mensaje cristiano. Pero también había cosas negativas. No podemos quedarnos solamente con lo positivo. Como con España, lo mismo. Tenemos que ser justos cuando... O sea, el equilibrio es hijo del conocimiento y hermano de la virtud, diría un profesor amigo mío. ¿Viste? Cuando nos desequilibramos, ¿viste? Cuando nos vamos a un rincón, nos vamos a otro, ya perdemos la objetividad. Es mucho más concreto y objetivo decir que hubo luces y sombras, es más cercano a lo que pudo haber pasado que decir estos son los buenos y estos son los malos. Eso es ideológico, eso no es histórico.
¿Qué pasaba en la América precolombina? Bueno, por un lado no se conocían en ciertos pueblos, no en todos, no se conocía la rueda, no se conocía el hierro, no se conocía el caballo como animal de tiro. La gente, el pueblo esclavo cargaba cosas, pesos incluso más allá de su límite, porque no existía el caballo, no existía la pólvora, no existía el arado, no existía el hacha, no tenían escritura prácticamente. No tenían escritura, era algo fonético, no es que escribían, más allá de que había a lo mejor algunos tipos jeroglíficos, algunas imágenes que se ven en ciertas pirámides, ¿no? Hace acordar un poco las imágenes propias de Egipto, ¿no? Los jeroglíficos, no había una gramática. Justamente hoy San Isidro de Sevilla, ¿no? Este gran español santo que hizo este famoso diccionario etimológico, ¿no? Que nosotros lo hemos estudiado en algún momento, ¿no? Pedimos también su intercesión en el día de este gran hombre. No tenían escritura. Gracias a los españoles ellos pudieron poner por escrito su historia, su lenguaje. Alguien puso por vez primera por escrito su nombre o tal vez el nombre de su cultura, ¿no? Gracias a los españoles que tuvieron que primero conocer la lengua nativa. Como si no le iban a hablar de Dios si no conocían la lengua nativa. Esto de abajarse también al pueblo originario. Eran animistas, es decir, estaban animados por toda la naturaleza estaba animada por espíritus. De allí también la tendencia a endiosar cierta fuerza de la naturaleza, ¿no? La religión consistía en atraer los dioses benignos, los dioses buenos, y dejar de lado o aplacar la furia de los dioses malignos. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, conocemos muchas historias, ¿no? Buscaban los esclavos, los hacían subir en la pirámide, lo acostaban en una especie de tarima, le abrían el esternón, le sacaban el corazón latiendo, porque eso levantado a la altura aplacaba al dios, sediento de sangre. Esto hay que decirlo. Había pueblos también muy violentos con respecto a pueblos más pacíficos. Hay que ver nada más la película Apocalipto de Mel Gibson, un pueblo maya que somete a otro pueblo maya, otra raza dentro de los mayas, que tuvo bastante resistencia en pueblos originarios. Estas películas incluso en Hollywood también, ¿no? Porque todo lo que es, todo lo que huele a iglesia, todo lo que huele a cristiandad ya huele feo para la cultura, empezando por Hollywood. Por algo Jim Caviezel no tiene trabajo, el que hizo a Cristo. Claro, si Hollywood tiene gran capital judío, yo tengo el mayor respeto a los judíos, soy hijo de padre judío, aclaro. Pero mi papá, cuando Juan Pablo II, en el año 2000, pidió disculpas a la humanidad por los pecados de la iglesia, ¿saben qué dijo mi papá? Judío de ley, También los judíos tendremos que pedir perdón, pues somos las eternas víctimas siempre. ¿A cuánto hemos jodido? ¿A cuánto hemos...? Eso no es honestidad intelectual, Eso no es honestidad intelectual, no se puede decir eso. Soy un antisemita con lo que estoy diciendo. Incluso por más que sea hijo de padre judío. No, vamos a la verdad de las cosas. No hay razas buenas y razas malas. Lo bueno y lo malo están en todos lados, ¿no? Había lo que se llamaba también la antropofagia, ¿no? Una suerte de canibalismo, no en todos los pueblos, por supuesto, ¿no? Consistía en tomar enemigos, darles de comer, incluso darles mujeres, como engordarlos, por así decirlo, ¿no? Y luego se los mataba, se los despedazaba con la macana, que era una especie de hacha, porque ellos no conocían el hacha, pero era hecha con maderas muy filosas y desgarraban el cuerpo vivo, obviamente, de la persona, ¿no? Y después probaban su carne, ya muerto, obviamente, ¿no? Había gobiernos autocráticos, tiránicos, férreos, ¿no? De dura tiranía, ¿no? La esclavitud era común, los pueblos fuertes esclavizaban a los pueblos débiles, había una casta sacerdotal, nobleza, una aristocracia, que era una minoría, la mayoría era el pueblo esclavo prácticamente de ese rey, de ese tirano, de ese sacerdote, ¿no? La nobleza iba calzada. Tenía calzado, el pueblo esclavo no, andaba descalzo, no tenían calzado. Por supuesto, no estoy absolutizando, no digo que toda América precolombina fue así, no, estoy hablando de algunas culturas. No había animales de carga, no conocían el caballo, las personas cargaban pesos incluso exagerados también para su cuerpo, ¿no? La situación de la mujer era pésima,
Era un poco más que esclava, una esclava en todo sentido, ¿no? Incluso entre los incas, por ejemplo, estaba la mujer oficial, que a veces era la hermana de él, para mantener la pureza de la sangre. Esto hace acordar un poquito a los egipcios también, ¿no? Por eso así nacían también los hijos enfermos, por el choque genético. Había entre los chibchas, por ejemplo, una suerte de que se vendían mujeres también para obtener mejores posiciones económicas, incluso a veces hijas, parientes, a los caciques, ¿no? Entre los charrúas había una suerte de prima nocte. Esto que se dio en Inglaterra en la Edad Media, esto de que una mujer antes de casarse tenía que pasar con una relación sexual con el cacique y los amigos del cacique, y luego se lo pasaban, o la noche de pernada, que también se le llamaba. Entonces, digamos, los charrúas tenían esta costumbre, ¿no? La desidia era muy común, el abandono, la promiscuidad. Vivían muy alcoholizados también, entre las sustancias o hierbas que ellos conocían, ¿no? También tenían un grado, habían aprendido, ¿no?, a tomar unas bebidas que ellos mismos hacían con sus hierbas, ¿no? Eso generaba violencia, degeneración moral, ¿no? Bueno, frente a este aspecto general, también había cosas positivas. Cuidado, yo empecé por lo positivo, no por lo negativo. Frente a este ámbito, llega a España, como bien decía el profesor Gerardo, con esta doble arma, el arma de la palabra de Dios, el arma de la evangelización y el arma de la cultura. ¿Por qué? Porque España se hizo carne el mensaje de Cristo, ir por todo el mundo, anunciando el Evangelio a toda la creación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. España se hizo cargo de esto. Lo tomó en serio, con sus luces y sus sombras, con sus luces y sus sombras, pero se hizo cargo, fue una obra monumental, ¿no? También quiero leer un poquito a Juan Pablo II, voy leyendo como fragmentos de ese famoso discurso que es muy largo, yo simplemente algunos fragmentos un poquito sustanciosos nomás, ¿no? Dice Juan Pablo: en el aspecto evangelizador marcaba la puesta en marcha de un despliegue misionero sin precedentes en la historia, que partiendo de la península ibérica daría pronto una nueva configuración al mapa eclesial. Este despliegue misionero, desde la transparencia e incisividad de la fe cristiana, en los diversos pueblos y etnias, culturas y lenguas indígenas, los hombres y pueblos del nuevo mestizaje americano fueron engendrando también para la novedad de la fe cristiana. Y acá esto es hermoso. Y en el rostro de Nuestra Señora de Guadalupe está simbolizada la potencia y el arraigo de esa primera evangelización. Esta Virgen morena que le dicen en algún momento, ¿no? Esta Virgen india, en algún momento, ¿no?, en el Tepeyac, ¿no?, que se aparece con rasgos indígenas, a Juan Diego. Estas cosas, ¿no?, que me parece vienen bien siempre ponerlas en el tapete. Por lo tanto, los dos brazos, espiritual e intelectual, espiritual, evangelizador, y el mundo de la cultura. Porque a la conquista de estas nuevas tierras se dirige también la conquista a las almas. Todo ganarlo para Cristo. Esta idea también propia de Loyola, ¿no?, del Íñigo de Loyola, tan fuerte, ¿no? El primero en llegar, algo decía recién el profesor Gerardo, los primeros en llegar son los franciscanos, luego le van a seguir los dominicos, los mercedarios, y también los agustinos, y después llegan los jesuitas. No son los primeros en llegar. Los jesuitas han hecho una obra formidable, los jesuitas, sin duda, ¿no? Pensar en las reducciones de Yapeyú, ¿no es cierto?, en la zona donde nació San Martín, en el Misión, en el Paraguay, todas esas reducciones realmente ha sido muy importante, ¿no? Por eso, ¿no?, evangelización y promoción humana. ¿Ve? Ahí están los dos canales que actúa la Iglesia. De nada sirve hablar de Cristo si el chico tiene hambre, de nada sirve darle de comer, asistencialismo puro, si no le hablo de Cristo, ¿no? Esa permanente esa doble trabazón, ¿no?, que de alguna manera, porque en definitiva es la escolástica, chicos. La gracia supone la naturaleza. No se puede hablar de la fe cristiana si no hay una base antropológica. La gracia supone la naturaleza, ¿no? Estas órdenes religiosas, acompañados también con los conquistadores, lucharon contra una naturaleza hostil, con extensiones inmensas de tierra,
con la resistencia violenta de muchos indios, contra el hambre, la sed. Muchos murieron mártires, muchos sacerdotes y religiosos murieron mártires. Quiero leer nada más, no a Juan Pablo, sino al profesor Petrocelli, que trabaja muy bien este material, ¿no es cierto? Lo que a veces no se dice, ¿no?, de la conquista de América. Don Petrocelli, un hombre también de Dios y muy intelectual, abogado de profesión y muy historiador, ha estudiado mucho y ha escrito justamente para los 500 años, ya por el 92, hace más de 30 años, este libro, junto con don Cayetano Bruno, también un gran historiador salesiano, que han escrito mucho sobre este tema, ¿no? Por razones de tiempo y espacio no nos podemos explayar demasiado, pero por lo menos a lo mejor algunas cositas, ¿no?, que vienen bien. Quería leerles aquí el tema de los mártires. A lo mejor a algunos santos les suena los nombres, alguna estampa que tengan, a lo mejor habrá que ver. Mencionaremos, dice Petrocelli, algunos casos que nos tocan muy de cerca porque se produjeron en territorio rioplatense, los martirios. Como lo ocurrido en 1628 en la región de las reducciones guaraníticas, que le costó la vida a los jesuitas Roque González de la Santa Cruz, el fundador de Yapeyú, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, salvajemente ultimados y profanados sus cuerpos. En territorio actualmente argentino, en la zona santacruceña, donde corre el río Deseado, en 1673 era sacrificado por los indios, Pollas, el padre Nicolás Mascardi, audaz evangelizador de la zona del Nahuel Huapi, que recorrió toda la Patagonia hasta el estrecho de Magallanes. Bueno, es decir, había que pagar con la sangre, esto es bien cristiano, había que pagar con la sangre el amor a Cristo. Si no hay sangre, no hay redención, como dice el dicho. Si yo quiero un cristianismo tranquilo, que nadie me complique la vida, que un cristianismo políticamente correcto, que decimos lo que dice todo el mundo, para no chocar, y eso no está en el Evangelio. Es un invento nuestro, eso no está en el Evangelio. No hay un renglón en el Evangelio que sea políticamente correcto. Un solo renglón hay que sea políticamente correcto o culturalmente correcto. Que Cristo y los apóstoles han querido quedar bien con los fariseos, con el Sanedrín. No vamos a pelear, no vamos. Por eso terminaron como terminaron, porque fueron políticamente incorrectos, culturalmente incorrectos, como el Instituto José Manuel Estrada. Por eso muchos no nos quieren. Muchos no nos quieren, muchos no podemos ir a todas las parroquias. Pues hay gente que tenemos un discurso perimido, superado. Un discurso oscurantista, de esquema de cristiandad. Bueno, está bien. ¿La cristiandad ha tenido sus errores? Sí, seguro que ha tenido sus errores, como todas las obras humanas. Pero hoy, ¿qué tenemos? No tenemos cristiandad. ¿Hoy qué tenemos? ¿Qué modelo de iglesia hoy tenemos? Nunca la iglesia estuvo tan abierta como hoy, en todo sentido, no solamente las puertas abiertas, en todo sentido. Y nunca hubo tan poca gente en las iglesias. Yo no sé si no hay un mensaje de Dios en esto. La verdad que no lo sé. No me puedo ponerme a rogar, ¿viste? Dios dice esto. No lo sé, pero me llama mucho la atención. Entonces digo, bueno, justamente, ¿no? El tema de la evangelización, ¿no? Son hijos de Dios, son vasallos de la reina, del rey, vasallos del imperio español, tanto como el que vive en Madrid, como el que vive en Portugal, como el que vive en la zona grande de Europa. No hay diferencia, no hay diferencia. Por supuesto que hubo exceso, por supuesto que nadie niega, nadie está a favor de una leyenda rosa, ni mucho menos, pero hay que nivelar los relatos, porque si no nos desbarrancamos hacia ciertas visiones restringidas que no nos hacen bien, ¿no? Y el anuncio del Evangelio iba siempre pegado, como yo te decía hace un ratito, con la promoción humana. Las misiones, las reducciones, algo también Gerardo estuvo hablando, ¿no? Eran como zonas de tierra, limitadas, ¿sí? Donde había talleres, había un pequeño dispensario, había escuelas elementales, el templo también, donde todos los domingos se iba a misa, donde se recibía la catequesis, zonas de riego, de cultivo, porque ellos ya sabían cultivar la tierra, pero que los españoles trajeron mejores condiciones para aprovechar aún más la tierra. Había siembras o semillas que no conocían los pueblos originarios, ¿no? Entonces digo, anunciando a Cristo, ¿no? Como el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que España de alguna manera quiso traer.
Jesús no dijo, yo soy una verdad más. Todas las verdades que hay, ustedes elijan la que más les conviene. No, eso sería políticamente correcto, ¿eh? No. Yo soy el camino, la verdad, la vida. El artículo indica visión absoluta. Yo soy la verdad absoluta, de la cual todas las demás verdades, si realmente lo son, desciendan de mí. Hay muchos caminos para llegar a Cristo, pero el que yo te enseño, el que va directo al Padre. Hay muchos cristianos, pero el camino de Cristo es único, y tiene que ver con Mamá del Rosario también. Muy bien. Liberadora de cautivos, allá en el Bósforo, donde Cervantes pierde una mano o un dedo, no me acuerdo, donde estaba en inferioridad de condiciones. Ahí está. Vamos a rezar Rosario, dijo el Papa. Esto es cristiandad, vamos a rezar Rosario. Porque los musulmanes numéricamente nos están superando, y vencieron la batalla, la famosa batalla de Lepanto. Y de ahí viene la Virgen del Rosario. Por eso yo no concibo un rosarino que no reza el rosario, una rosarina que no reza el rosario. No algo que no entra, no forma parte de nuestra identidad. Bien. Bueno, de la cultura un poquito ya también había hablado Gerardo, simplemente retocar algunas cosas nada más. Se daba a través de la escuela elemental, como también la escuela media, una suerte de secundaria, y la universidad. Esto estaba en los pueblos originarios. La tarea educadora de la iglesia, educar evangelizando y evangelizar educando. Son hermanas de alguna manera. Se le enseñaba en las escuelas elementales a leer, a escribir, a cantar, a contar. Se les enseñaba oficios que no conocían los pueblos originarios, la herrería, la sastrería, la carpintería, no sabían trabajar la madera, el cultivo de la tierra. Le enseñaban a la mujer india a defender también sus derechos, a ser buena ama de casa, a ser buena esposa, a ser madre. Había 60 escuelas primarias en una época, todas fundadas por los franciscanos, solamente por los franciscanos, ¿no? En la línea que iba de Tucumán al Paraguay. 60 escuelas primarias elementales. Un nivel secundario, una escuela preparatoria, que no le tenía nada que envidiar a Europa, porque estaba conformada por los famosos gimnasios europeos. Tenían el trivio y el quadrivium. El trivio, que formaba 3 materias fundamentales: la geometría, la retórica y la lógica, y el quadrivium, que formaba la parte de aritmética, de geometría, de astronomía y de música. No tenía nada que envidiarle a las escuelas y a las universidades europeas, porque eran los europeos que traían el conocimiento de Europa a América. Estudiaban hasta griego y latín, porque las obras europeas estaban escritas en ese momento, no estaban traducidas a las lenguas originarias, por lo tanto, ni al castellano a veces. Así que tenían que, de alguna manera, aprender a leer, aunque sea rudimentariamente, el griego y el latín, hacerle leer, para que pudieran entender un poco algunas obras clásicas, ¿no? Esta formación filosófica que disciplinaba el pensamiento. Incluso del Colegio San Juan de Tlatelolco, a ver si lo pronuncio bien, ¿sí? Egresan indios, pueblos originarios, que enseñan luego a jóvenes españoles que van llegando en otras tandas sucesivas y van entrando a ser profesores, les enseñan las introducciones de los pueblos originarios que ya tenían un título que de alguna manera iban aprendiendo todo esto que de alguna manera traía Europa, ¿no? Y finalmente la universidad, ¿no es cierto?, fundada por, como bien decía Gerardo, por la iglesia, la oscurantista, la iglesia oscurantista. Fundó la primera universidad, la de París, la Sorbonne, también Bolonia, que son las primeras universidades. De acá, bueno, la famosa Universidad de Córdoba, que también te había pronunciado, ¿no?, la de Chuquisaca. Se cursaba casi lo mismo. Se enseñaba teología, jurisprudencia, derecho, medicina, artes, todo lo que se enseñaba en Europa. Lo mismo que se enseñaba en Europa se enseñaba acá. Tupac Amaru, famoso por haber sido descuartizado, una locura, ¿no es cierto? Fue alumno de la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú, fundada por la iglesia. Era egresado de esa universidad, Tupac Amaru. Bueno, y me quiero detener un poquito también en el tema gramatical, en la lengua. Ellos no tenían, como te decía, lengua escrita. No tenían por escrito su historia, ni el nombre de su cultura, ¿no?, ni el nombre de sus dioses, ponele, no tenía nada de todo eso, ¿no? Y por lo tanto tuvieron que estudiar los españoles los distintos dialectos y pasar a vocales y consonantes las palabras guturales que decían los pueblos originarios, ¿no? Acá tenemos una cosa importantísima. Quiero leer acá también a don Petrocelli,
que hace una linda recensión de este momento, que dice así: el esfuerzo realizado se va concretando por el hecho de la ciencia lingüística. Esto no tenía parámetros científicos en el siglo XVI, de manera que bien puede aceptarse que la labor misionera de este ámbito se constituyó en el fundamento de la lingüística universal. Para ejemplificar, diremos que el franciscano Fray Francisco Jiménez, en México, produjo la primera gramática y el primer vocabulario de la lengua azteca, antes de promediar el siglo XVI, y que poco después Alonso de Molina publicaba una gramática y un diccionario de 29.000 palabras de esa misma lengua. Fíjense que el apoyo, digamos, evangelizador va siempre con la promoción humana. Vuelvo a esta idea, ¿no es cierto? Está esta idea también del trabajo de 8 horas, del descanso dominical, para que reciban la catequesis y vayan a misa, esto que parece una conquista social del siglo XX, esto ya lo practicaban las órdenes religiosas. Y enseguida, reitero, mandaban a España te cité antes a Fray Bartolomé de las Casas, que exageraba un poquito en algunas cosas, pero también en algunas cosas tenía razón, y enseguida los reyes de España mandaban a algún pro o algún hombre que de grandes virtudes y grandes letras para poner orden un poquito también, ¿no? A los robos, a las violencias, que los hubo, nadie lo va a negar. Pero me parece que tenemos que pesar la balanza, el platillo, dónde está el más pesado. Si en lo que se robaron, o los maltratos, o en la obra evangelizadora y cultural de España en América. Digamos, con objetividad, sin apasionamientos. Hay que ver qué es lo que realmente... Entonces, esta obra monumental de la Iglesia, única en su tipo y que vino de España, Inglaterra y Holanda no se la perdonaron nunca, porque son protestantes y España fue siempre un enemigo de ellos. Ellos son protestantes o son sobre todo de línea calvinista y por lo tanto ellos crearon la hispanofobia, ellos crearon la leyenda negra, no lo crearon los pueblos originarios. Porque el pueblo originario, acá el español, pero sobre todo el de la orden religiosa, el de la Iglesia, vino a humanizarlo, vino a tranquilizarlo, no a maltratarlo. Vino a hacerle reconocer que tiene una dignidad de hijo de Dios, de persona humana, una teología sana, una teología católica. Esto nació en otro lugar, esto nació en Europa, esto nació en Holanda, en países protestantes, en Inglaterra, como te digo, ¿no? Esta hispanofobia, todo lo que suena a España, sobre todo en el medioevo, suena tan de leyenda negra, ¿no es cierto? Tan deprimente, ¿no? Por eso me parece que, un poquito para ir cerrando, no sé si a vos te ha quedado algo. No. Bueno, pero podemos hacer generar algunas preguntitas también para ir viendo. Acá llegó también el profesor Carlos Robledo, presidente del instituto. También está Diego, forma parte también y Nicolás. Y bueno, la gente que está aquí también de la comunidad, que desde ya estamos muy agradecidos por escucharnos. Un poquito la idea esta de, podríamos decir, volver a las fuentes, volver a la formación, esto de también oponer formación, intelectualidad con anuncio, esto también suena ideológico, una cosa no va en contra de la otra. El hecho de querer conocer, de querer saber, de querer instruirme en la fe cristiana, no va en contra del anuncio, no va en contra del trabajo apostólico, de la dimensión misional de la Iglesia, ¿no? Porque parece que está esto instalado, ¿no? No sé, tal vez yo esté equivocado, pero ustedes me dirán, ¿no? Este tema de que o soy intelectual en la Iglesia o te dedicas a los pobres. Esto es ideológico, esa oposición es ideológica, ¿no? ¿Por qué no unificar? Sí, decime. Es casi una dialéctica. Claro. Claro. Y que en la lucha de esos dos polos surge como una nueva verdad y así en forma ad eternum, ¿no? Pero digo, querer conocer nuestra historia, querer conocer la fe cristiana, querer conocer el catecismo, frente a alguna duda preguntarle al padre Guillermo, ¿no? Es decir, esto de que la Iglesia o la fe tiene que ser algo del sentimiento y nada más, no. Sin duda que el sentimiento forma parte también de la fe cristiana, no lo vamos a negar.
pero no se reduce al sentimiento. Porque si yo me reduzco al sentimiento, y hoy tengo ganas de venir, mañana no, el domingo vengo a misa y el otro domingo no, y si es una cuestión de agrado o desagrado, Cristo se hubiese bajado de la cruz. Digo, la fe no pasa por el sentimiento, que por su naturaleza es volátil, es caprichoso, a veces está y a veces no, ¿no? Entonces, imagínense si nuestra vida se fundamenta en un sentimiento, y no sé si todos los días nos queremos levantar a las 6 de la mañana, ahí a trabajar. Y no, en realidad tenemos ganas de seguir durmiendo. Digo, si nos vamos a basar por el sentimiento, no vamos a hacer nada importante en la vida. Entonces, el sentimiento, si apoya, bárbaro, bienvenido sea, pero si no apoya, no es lo decisivo, el sentimiento, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Tener una iglesia de alguna manera que quiera querer conocer, quiera conocer su historia, no dejarnos ensuciar la mente, manosear nuestra historia con gente que odia la iglesia. Es decir, vos me dirás, y bueno, pero vos amás la iglesia, por eso. Yo no dije que la iglesia es perfecta y que no tiene errores. En cambio, la ideología te va a decir que la iglesia es la gran pecadora y ellos son los grandes santos. No, realmente no es así, ¿no? Por eso, vivir un cristianismo comprometido, no un cristianismo políticamente correcto, ¿viste? Que no quiere, digamos, pelear con nadie. Eso no es cristiano. Como dice el Salmo, no me acuerdo ahora si el Salmo 6, 7, no me acuerdo. Si vas a estar con el Señor, querés seguirlo al Señor, prepárate para la lucha. Prepárate para la lucha, en todo sentido, empezando incluso por la familia. Cristo lo profetizó. Padre contra hijo, hijo contra padre, ¿no? La nuera contra el yerno, ¿no? Entonces digo, seguir a Cristo, a pesar de que cueste seguirlo a Cristo, dejar ese cristianismo, como decía el padre Castellani, ¿no? Dejar ese cristianismo amanerado y mistongo que tenemos, por un cristianismo en serio, un cristianismo que se la juega, ¿no? Ese cristianismo es el que convierte, no el políticamente correcto. Entonces digo, me parece que podemos hacer esta invocación, ¿no? Al Espíritu Santo, ¿no? Que estamos justamente protegidos bajo su tutela en esta parroquia, ¿no? Como dice allá esa partecita del credo niceno, el credo largo que le dice, ¿no? Creemos al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, ¿no? Que este Espíritu ya cercano, casi incluso a Pentecostés, nos insufle, nos meta fuego, ¿viste? Nos meta energía, viento, nos meta para seguir adelante y no quedarse. Nosotros estamos disponibles para venir las veces que sea. No quisimos, hay muchos datos históricos, no queremos tampoco aburrir. Un viernes a la noche, quisimos hacerlo lo más dinámico posible, pero estamos disponibles para seguir viniendo, para seguir charlando, para seguir viendo algunos temas. Así que bueno, por nuestra cuenta nada más. No sé si hay algunas preguntitas. Sí, yo quería agregar a lo que había dicho Ariel, el tema de esto, de cómo España fue transmitiendo lo que venía de Europa a sus dominios, ¿no? Desde la Edad Media, la labor de las órdenes mendicantes, en esa época de oro de la Iglesia, los dominicos, los mercedarios de ese momento, y como también, fíjense, 3 santos que marcaron la educación: San José de Calasanz, en la educación para todos, San Juan Bautista de la Salle también, con su método educativo, y Don Bosco. Fueron 3 santos que enseñaron el camino en la educación. Y España lo transmitió aquí, enseñando de qué forma, a través de métodos sencillos, educando para la emancipación del pueblo. De esa manera se pudo lograr el tema de la evangelización y la educación. Fíjense que de los libros, y lo sé porque trabajo en ese ámbito, desaparecieron esos santos, esta cuestión de ocultar la labor que se hicieron, y esta cuestión de los mitos que comentaba el padre Guillermo cuando hizo la presentación. Son elementos que hemos aprendido en su momento y que fueron quitados. Así como nosotros, que somos un poco más grandes, nos han quitado parte de la historia cuando nos han enseñado, y después, como por ejemplo con el profesor Petrocelli, que tuve la dicha de ser alumno, de conocerlo, lo que me ha podido transmitir del amor a la cultura hispánica, más allá de lo que puso en el libro y demás, lo sé por experiencia propia y por charlas que he tenido con él. Así que esas cuestiones hacen para revalorizar lo que hizo España en su momento en América.
con la universidad, con los estudios elementales, con la formación preparatoria, media y también desde el punto de vista de las misiones, ¿no? En donde se buscaba la superación y la mejoría del pueblo. Es lo que buscamos, por ejemplo, nosotros en la tarea que hacemos, los servicios que damos y lo que trabajamos habitualmente. Es la promoción humana del chico, que tenemos que enseñar que se llega trabajando, se llega con el sacrificio, se llega con el sudor de la frente. Y eso lo tratamos de hacer con el ejemplo, con la palabra y un poco enseñando estas cosas, ¿no? Un poco transmitiendo y difundiendo estas ideas que por ahí en otro lugar no se escucha. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Si hay algunas preguntas. Si hay algunas preguntitas nomás, podemos ir viendo si podemos resolverla y si no, no la sabemos, la averiguamos. Pero que quede algo claro, digamos, y ya te doy el lugar, digo, un reino que nos trajo la lengua, nos trajo la cultura greco-latina, las universidades, y nos trajo nada más y nada menos que a Cristo, no puede ser una enemiga nuestro, no puede ser un oscurantismo permanente, digo, tenemos que ser objetivos cuando analizamos las cosas. Porque si vamos al caso, cuestionan a España con la misma lengua que España te cedió, te regaló, te heredó, digo, ¿no? Digo, es una cosa como extraña, ¿no? Y está bien, hubo intentos de separarnos también de España, algunos legítimos, como yo te decía al principio, pero digo, ¿quiénes son las otras potencias también que usurparon a España? Si no son peor esclavizantes todavía que la misma España, que me dio la lengua, que me dio a Cristo, ¿no? Por eso digo, tengamos una visión objetiva y no tan apasionada de este tema, ¿no? Sí, vos me querías hacer una preguntita, dale. Sí, quizás en esta idea de reflexionar todo este tema, por un lado, la pregunta, he escuchado actualmente que se acuñó la expresión de Sacro Imperio Cristiano de España, ¿no? Por esta impronta de que todo este inmenso imperio, que no sé si fue uno de los más grandes de la historia, tenía este carácter sacro, que nace de esto que ustedes expresan, de transmitir el Evangelio a estas nuevas gentes con las cuales entraban en contacto, ¿no? Y por otro lado, como vos mencionabas, Ariel, se hace una crítica desde una visión actual, y a veces estrecha, de no reconocer el derecho que tenía España de transmitir la fe católica, ¿no? a los pueblos originarios, ¿no? Como que no se les respeta su identidad cultural y religiosa. No sé si podría expresar algo de ese concepto, si es correcto. Te respondo desde mi humilde saber. El Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, que es descendiente del Imperio Romano, pero ya bautizado por la fe en Cristo, que tiene reyes católicos, algunos medios, pero digo, más allá de esa cuestión, por ejemplo, pienso en este año que se cumplen 1000 años de la muerte de San Enrique, que tenía una hermana monja, también santa, un rey amado por el pueblo, que lo lloró en el día de su muerte. Acá muere un presidente, muere un rey o lo que fuere, hacen una fiesta, pero digo, en ese momento, la gente lo lloró. Es decir, esto de que la realeza, ¿no? En este caso, digamos, la monarquía católica, porque hubo monarquía de todo tipo, ¿no? Desde los déspotas terribles a monarcas católicos, cristianos, en esa gama. Me detengo solamente en aquellos que de alguna manera han tratado de ser, desde su vida, un servicio a Cristo, desde su autoridad, desde su poder y autoridad. Justamente, pudieron unir poder y autoridad, que no cualquiera lo hace. Hoy es más común personas que tienen poder sin autoridad, o sea, no tienen ese respaldo moral que te hace autor de tu propia obra, te viene la palabra autoridad, o bien personas que tienen autoridad, pero que no tienen poder, no tienen capacidad de mando, capacidad de influencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno pudiera unir, como San Enrique, ¿no? Que ahora, reitero, ¿no? Ahora en el día de San Enrique se cumplen 1000 años de su muerte, en el 1024, uno pudiera tener, ¿no?
Y bueno, qué sé yo, Belgrano hablaba de una monarquía inca también, ¿no? Yo no, vos corregime, pues soy profesor de historia, pero digo, ni San Martín ni Belgrano hablaban de la democracia, hablaban de la república, que es la base institucional donde se apoya el sistema democrático en todo caso, ¿no? Y que bueno, el tema de la democracia también es otro tema que podemos seguir charlando, ¿no? En otro momento. Claro, cuando hace referencia al Sacro Imperio Romano Germánico, era la relación, en la época de Carlomagno, estamos hablando de 1100 años de atrás, el Sacro, la relación del imperio que había sido de los francos convertido a la iglesia, romano, porque querían volver a esa cultura romana, y lo que yo lo relacionaba con la época de oro de la iglesia, ahí en la Edad Media, romano germánico porque tenía la base de los germanos, ¿no? De los francos. Y después eso se trasunta, más o menos lo que habías preguntado, el tema del objetivo que tenía Carlos V, Carlos I de España, ante su imperio. Él quería ser un imperio universal cristiano, porque era el más grande, como bien decías, porque él era el rey de España, también el rey de Alemania, el emperador de Alemania, por su descendencia, ¿no? Por su herencia, y bueno, había también quedado con las tierras que tenían en América. Entonces ese sacro o esa relación de la Iglesia con España y con esta base legal que le daban las bulas con el Papa, llevaba esta cuestión de peticionar, de pedir esa legalidad a la Iglesia para poder realizar la obra misionera que iba a hacer en América, ¿no? Y que fue hackeada en su momento, por, como bien decía Ariel, por Inglaterra. Empezando ya con el proyecto que le encargan a Francisco de Miranda para atacar a la Iglesia o para atacar a España, y que se trasunta 100 años después de ese proyecto de Miranda, en el cual estaba Inglaterra atrás, era la época de la logia Lautaro, antes de la independencia, cómo se trasunta ese ataque de Inglaterra hacia España, hacia la Iglesia fundamentalmente, ya con la generación del 80, con las leyes y demás que sanciona contra la Iglesia, la aparición del Estado y demás, en ese momento. Entonces, de ahí viene la cuestión. Pero la idea de Carlos I, o Carlos V, que era la misma persona, el emperador de Alemania, rey de España y también emperador de las tierras de América, era eso, no llevar, como veníamos diciendo, esta cuestión de la universidad, la educación, la escuela, la formación a estas tierras. Ese era el objetivo. Sí, solo para complementar nomás, ¿no? El intento de unir dentro de cada autonomía, hacer dialogar la política con la religión, ¿no? No tienen por qué estar enemistadas, no tienen por qué estar peleadas, son campos autónomos sin duda, pero bueno, sin duda que la religión marca un norte trascendente, un bien común universal, digamos, trascendente, distinto a la política, que es un bien común temporal. Pero digo, más allá de esa cuestión, política, en este momento política y religión van de la mano, van de la mano, y no tiene por qué estar siempre constantemente haciendo cortocircuitos, chispazos. Sí. También qué bueno reflexionar esto, porque yo sinceramente no sabía que las primeras universidades habían sido católicas, ni idea que eran cristianas. Creación de la Iglesia. Para nada. Entonces, digo, ¿cuánto no sabemos esto? Y qué lejanos estamos de esta primera tarea que era evangelizar, llevar ¿no? esta evangelización, educar evangelizando, ¿no? Claro. Porque creo que estamos como muy distantes de eso, de los colegios, de las universidades. Sí. ¿Cómo está separado esto, no? Que fue un objetivo primero. Claro. ¿Cómo tendríamos que sería o sea, ¿no? Yo ahora veo a San Miguel Aricois, que también fue fundador, ¿no? Y bueno, yo trabajé en esa comunidad y digo, qué lejanos estamos del objetivo que ellos tenían de venir a estas tierras y a estos lugares evangelizar, ¿no? Claro. Que es un compromiso muy grande, muy grande. Y después lo que uno escucha es que cuando se vino acá a dominar de alguna manera o a evangelizar a los aborígenes, que uno le vino a sacar lo que ellos tenían, que era bueno, que amor a los dioses, que era que por qué se hizo eso. Yo lo hablo muy sencillamente, lo explico, que se vino a como a sacar la esencia que ellos tenían,
¿por qué se les dio esto de evangelizar y ser hijos de un único Dios si ellos eran politeístas y bueno, ¿con qué derecho vino España a eso, no? Claro. Quizás es algo que uno escucha mucho. Sí, una vez a mí me pusieron un ejemplo respondiendo a esa pregunta, ¿no? Me pusieron este ejemplo que me pareció bastante acorde, digo, qué sé yo, si yo vivo en el campo, ¿no? Y estoy acostumbrado, no sé, a que cuando tengo una enfermedad voy al curandero y me cura, porque a veces me hace una oración y bueno, y después ya tengo una enfermedad que no hay caso que me la cure porque no, y voy al médico y el médico me la cura porque tiene un conocimiento superior, digo, ¿qué quiero decir con esto? Como que la idea es esta, digamos, tiene preeminencia una verdad sobre aquello que es una creencia, ¿no? Que no está fundamentada, ¿no? Y por lo tanto España vino a dar fundamentos al pensamiento, ¿no? A través de la evangelización y la cultura. Eso no quiere decir, digamos, despreciar al pueblo originario, pero sí entender que hay verdades que por su propio peso deben reemplazar a creencias que pueden llevar a cualquier lado. Carlos. Sí, hay dos hechos me parece interesantes para reflexionar. Primero, que el pueblo azteca era antropófago y tenía carnicería con pedazos de trozos humanos. Sí, lo cité. Entonces, me parece que ese dato hay que tenerlo muy en cuenta porque España realizó una tarea de liberación, una tarea liberadora, de liberar primero a los pueblos que eran sometidos por los aztecas, que practicaban no solo la antropofagia, sino también la esclavitud. Y el segundo dato, también interesante para reflexionar, es Carlos V, ante las objeciones, y ahí Gerardo puede ampliar este punto, ante las objeciones y abusos que se planteaban, decidió frenar la tarea de conquista de América y consultar a la universidad si España realmente tenía justos títulos lícitos, legales, para lo que había emprendido ya su abuelo, que era Isabel la Católica. Sí. Por lo tanto, España muestra ahí la conciencia católica, humanista que tiene, a diferencia de otros imperios, ¿no? Donde no les importó nada con tal de saquear. Y España no vino a saquear acá. Porque es como dice Belón, no se puede hablar de historia si uno no responde desde el pasado. En aquella época no había GPS para llegar a América, en aquella época realmente encontrarse personas de culturas distintas era todo un trabajo, porque yo jamás te vi, vos tampoco a mí, de dónde venís, yo de dónde vengo. Pero eso es un esfuerzo incluso hasta de imaginación, como decimos los chicos, dicen los chicos, y hacerte la película, para ver cómo era eso. Entonces yo creo que este ejemplo de México, como el ejemplo de un gobernante, como Carlos V de Alemania, que era el mismo, ¿no? Pero de España fue el primer emperador, de frenar, de pedir a la universidad, investiguen, a ver si es justo lo que nosotros estamos haciendo, y después retomarlo, eso muestra una conciencia histórica, cultural, universitaria, que por algo, como dijo Ariel, las coronas angloamericanas y antes holandesas como francesas buscaron desprestigiar. Sí, totalmente, totalmente. Sí, perdón. Sí. Hay una isla en el Caribe que contiene en sí misma dos mundos distintos, República Dominicana y Haití. Sí. Bien, en un lado es un país medianamente ordenado para ser un país del Caribe, tendrá sus dificultades económicas y sociales, pero tiene una vida mayormente cristiana.
que, si lo podemos llegar a comparar con algo, podría caber en la Divina Comedia. Hay videos en los cuales se ve a uno de los últimos líderes de los levantamientos en Haití, junto con sus seguidores, muriendo en la antropofagia. Otro ejemplo, No sabía que existía eso. otro ejemplo claro, hasta la década del 60, los aborígenes maoríes, creo que son los de Australia, Sí. considerados parte de la fauna. Ah, Los indígenas en el sur fueron diezmados por las empresas británicas. sí. Y volviendo en su momento, Haití fue uno de los primeros que se independizó en 1804 y sojuzgó a República Dominicana. ¿Mm? Es una realidad de ahí de Santo Domingo, de la isla de Santo Domingo, eso como bien decía. Así que esto sí, es así como planteabas, exactamente. Bueno, así que... Había sí. en este momento antropofagia, ¿no? Debe ser. Siempre existió. El tema es que sería interesante en algún momento poder llegar Se escucha. a entrevistar a algún Bien. infante de marina argentino o algún gendarme argentino que haya estado Como casco blanco, ¿sí? como Casco casco blanco. azul. Casco- Bien. En la entrevistada decía que cada vez la rusticidad de esa sociedad era terrible. Porque es más, creo que el jefe de seguridad de las naciones, digamos, el jefe de policía de la ONU, cuando llegó el primer contingente, un gendarme argentino que estuvo, creo que unos meses, como secretario de seguridad no me acuerdo si era de Bufati o de Vina, o de Seco, pero estuvo unos meses el hombre, que había sido secretario de seguridad y un hombre grande, y lo que se contaba siempre fue eso, el grado de violencia, de salvajismo que se vivió. Bueno, gracias por el aporte. Sí, decime. ¿Por qué parecería como que la evangelización en América fue la que más diezmó a sus habitantes y a la cultura y no pasó lo mismo en otros continentes? Porque los relatos son distintos, no la historia, digamos, la historia es al revés. Acá hubo un respeto a la dignidad humana, con excesos también, pero hubo un respeto a la dignidad humana y no así en el norte, donde a los Pieles Rojas lo pasaron a degüello directamente. Sí, sí. Tiene mucho que ver con la historia que se cuenta, digamos, tiene que ver mucho la presión que hace la cultura. Cuando yo digo cultura, hablo justamente del pensamiento, cómo hay que pensar, científicamente o universitariamente, aunque no se vaya a la facultad. Y eso es lo que impone hoy una cultura, en definitiva. Yo tengo alumnos que salen de escuela católica y van a estudiar a la Siberia o a humanidades y ya lo miran feo. Y ya lo catalogan de chicos que son retrógrados o son menores o no, porque salieron de escuela católica. Entonces digo, ni hablar en psicología, porque tengo conocimiento de personas muy cercanas, ¿no? Que digamos que la fuerza de la ideología es muy fuerte ahí, ¿no? Entonces digo, depende de quién cuente la historia. Si a mí me van a contar la historia desde La vena sangrante de América Latina de Galeano, que es una novela teñida de ideología, no es histórica, y la tomo como algo histórico, bueno, entonces ese es el problema que tenemos. Es decir, la cultura indica cómo hay que pensar. Es decir, acá tenemos una torta dividida en dos. En el mundo, la torta del mundo está dividida en dos. El capitalismo, por un lado, la economía, y la cultura por la izquierda. Es la primera vez en la historia que se ponen de acuerdo y que no van a pelear. La izquierda ya renunció a la economía porque le fue un desastre toda la vida, porque se le escapó, los países diezmaron y la hambruna de China, y en fin, o los balseros de Cuba. La economía no sirvió. De hecho, todos los países, los enclaves comunistas, están abiertos a la economía de mercado. China, Cuba, Rusia. Ahora, bueno, vamos a probar con la cultura, a ver qué pasa. Esto ya viene por la línea de Gramsci, que es un intérprete de Marx. Es decir, vamos a entrar por la cultura. ¿Y dónde entramos? Al centro del poder de la cultura del medioevo, podríamos decir, de la cristiandad, que es la iglesia, que es la familia. Ahí empezó tirar una bomba interna y hizo una implosión esto. Ahora hay que trabajar sobre los escombros. Los docentes, yo siempre le digo a los docentes, a mis colegas, tenemos trabajo de arqueólogos nosotros, a los pibes. Tenemos que
ir desempolvando algo de sentido cristiano que tienen, lo mínimo. Porque para ellos lo normal es la masturbación, lo normal es mirar pornografía, lo normal, no hay pecado, no hay un sentido de pecado. Yo soy un pibe bueno, que hago las cosas bien, obedezco a mi mamá. Digo, no hay un sentido hay una desfiguración del mensaje cristiano, producido por esta ideología y también por una iglesia acomodaticia a este mensaje, que no quiere pelear, que no quiere cuestionar nada, no es una iglesia muy valiente que digamos. Sí, también en relación a esto y lo que contaba también Carlos, también la diferencia de los tiempos, el pensamiento del medioevo y el pensamiento actual. Ahí se planteaba, por ejemplo, el posible éxito de una misión en aquellos tiempos. Son 3 meses de barco o más, que no sabés si vas a llegar a un lugar que es una selva, te morfan los mosquitos, los leones, la víbora y los indios. Y ahí vas a evangelizar. ¿Qué posibilidad de éxito tenés? Ninguno. Pero iban a dar la vida. Humanamente no. Y es ese fuego de evangelizar por la salvación de las almas, porque es lo que Cristo nos pide, ¿no? Ese fuego lo transponemos a hoy, que no hay que hacer proselitismo religioso, y que cada uno tiene su verdad. Claro. Y que para qué, si él cree en eso, ¿por qué lo tengo que convencer de la cosa? Él es libre. Claro. Y no, si yo tengo el remedio para sanarlo y salvarle la vida, se lo tengo que dar de alguna manera, tengo que buscarle la vuelta para que lo tome. No tenemos esa conciencia y son distintas maneras de pensar en distintos tiempos. Sí, seguro. Sí, muy buen aporte. Te agradezco la indicación ahí, está bien propicia a lo que estamos hablando. Yo no sé, por el tiempo, a lo mejor tenemos que ir redondeando. Era hasta las 9, faltarán 5 minutos más o menos. No sé si hay una última pregunta, si no ya cerramos con una oración, no sé. Esto de que acá los chicos salen de escuelas católicas y van a la universidad, por más que tengan, vaya que la escuela católica ha perdido su esencia como evangelizador y como debería ser, porque está metida en la cultura, cuando van a la universidad están tan ideologizadas, sobre todo algunas, entonces creo que eso que tenían lo van perdiendo en el camino y después realmente es difícil, ¿no? Y bueno, ahí está también el compromiso, una gota en la mar de ver qué podemos hacer. Sí. Dios no nos pide éxitos, nos pide trabajo, no nos pide éxito, en todo caso cicatrices de la lucha, pero no éxitos. Yo voy a hacer todo lo posible de hacer las cosas lo mejor posible, pero la conversión depende de Dios, ¿no es cierto? Hay un salmo que dice, el hombre prepara el caballo para la guerra, pero la victoria depende de Yahvé. Será Dios el que decida cómo sigue esto. Lo que sí a nosotros nos pide trabajar, no nos pide convertir digamos. Pero bueno, es todo un trabajo, es fascinante la fe cristiana. Cristo es tan exigente como misericordioso, es fascinante creer a un Cristo, a un Dios así, ¿no es cierto? Bien, te paso. Bueno, vamos culminando, más que por el tiempo, porque acá es donde empieza la dificultad técnica del estar en vivo, porque seguramente los aportes de ustedes y las preguntas, quienes están siguiendo la transmisión no lo escuchan, así que es una cuestión también a cuidar para el próximo encuentro. Pero bueno, traducir la pregunta. Claro, parece la conferencia de Adorni, viste que por ahí sale una sin micrófono y bueno, nada, agradecerles, es un rasgo del Instituto Estrada la abundancia de datos que nos tiene que motivar a seguir indagando, conociendo la verdad histórica de nuestra iglesia y los contenidos de nuestra fe para que no nos vendan gato por liebre, como nos han vendido en todos lados, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, y nos siguen vendiendo, como este profesor que yo contaba, que dijo que en 1000 años de historia no hubo pensamiento en la Edad Media. Y bueno, comprometernos con nuestra propia formación. Decía muy bien Ariel, tenemos una época de nuestra iglesia en que vamos muy atrás de las cuestiones sensibles. Está muy bien, porque la fe hay que experimentarla también en el corazón, pero tenemos que evangelizar la cabeza. Porque la fe también tiene un contenido objetivo que tenemos que conocer
también para poder defenderla, también para, como dice la carta de San Pedro, dar razones de nuestra fe, que es la cita que eligió San Juan Pablo II para cuando promulgó el actual catecismo de la Iglesia Católica. Así que bueno, nada, agradecerles, Gerardo, Ariel, agradecerle a todo el Instituto Estrada, agradecerle a los que se vinieron con esta noche londinense a estar presentes y bueno, a todos los que han seguido la transmisión. Queda colgada ahí en el Facebook de nuestra parroquia Espíritu Santo para que la podamos seguir magullando la abundancia de datos que nos ofrecieron. Bueno, Dios mediante, nos vemos en el segundo viernes de mayo. Ya iremos anunciando el tema y demás. Muchas gracias a todos y vamos a hacer una oración para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración de los hijos, la oración que nos enseñó Jesús, y nos vamos con esta idea clara. La fe no se opone a la razón. La fe no se opone al pensar la vida, al pensar la verdad. Jesús nunca podría haber dicho yo soy la verdad si la fe católica se opusiera a la razón, a pensar nuestra propia iglesia, nuestra propia fe, nuestros propios apostolados, todo lo que hacemos. Bueno, todo este encuentro, sus frutos y el apostolado del Instituto Estrada, que se dedica a esto, a evangelizar la cultura, se lo presentamos a Dios nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos y buenas noches.